Se ha impuesto la denominación de boomers para los nacidos durante el baby boom, la explosión demográfica de los años 60 y primeros 70, que amenaza con desequilibrarlo todo, especialmente la economía, cuando sus integrantes se retiren, cosa que está empezando a suceder, porque habrá menos cotizaciones, habrá más pensiones que pagar, mayor necesidad de servicios sociales y seguramente menos resiliencia ante los imprevistos, en la que los seniors son especialistas y los juniors, estos del umbral del dolor bajo, pues no tanto. Hoy nos interesa saber de los boomers, de lo que suponen para la sociedad actual, de lo que van a suponer para la de dentro de 10 años y de lo que quieren y de lo que van a necesitar ellos, claro. Y lo vamos a hacer con la ayuda de 4 boomers. El primero de ellos es Pablo Vidal, antropólogo, sociólogo de la Universidad Católica de Valencia. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Los boomers son una generación, son una raza, son una especie? Son una generación, pero casi una raza aparte. Ahora lo veremos, efectivamente. Muy bien. Ángela Valero de Palma, querida amiga, ¿Qué comunicadora, boomer también. Boomer también, nació en el 69. ¿Y no sí. te importa decirlo? No, para nada, para nada. ¿Tú Me encanta cumplir años. ¿Tú tienes conciencia generacional? Quiero decir, los que nacimos en los años 60 y tú entre ellos, ¿empezamos a tener conciencia de generación? Yo creo que tenemos mucha conciencia, además nos comparamos mucho con nuestros hijos que o están en la carrera o la han acabado. Y nuestros padres decían que cuando fuéramos mayores comeríamos huevos y ahora los huevos se los comen nuestros hijos, con lo cual tenemos mucha conciencia. Salvador Enguís, delegado de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana, periodista, buen amigo. Salva, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, bienvenido una vez más. Y además autor de un diario de boomers que publicas en tu periódico y que ha tenido un éxito tremendo. Sí, bueno, tampoco lo sé. No, yo creo que somos una generación decisiva en muchos aspectos. Y somos la generación que aún sostiene una serie de valores que se están perdiendo, no lo digo en broma, ¿eh? Somos una sociedad que tiene mucho aún que decir, que aportar. Aparte que va a ser, como tú decías, una generación muy costosa en los próximos años de mantener. Sí, sí, así es. Bueno, pues para constatarlo tenemos a un economista, tenemos a Antonio Herrero, que es vicesecretario del Colegio de Economistas de Valencia, también con cierta frecuencia nos acompaña, cosa que le agradecemos. Antonio, tú también eres boomer, buenas tardes. Sí, también. Yo nací en el 65 y evidentemente, bueno, coincido con el resto de los compañeros, es una generación, un cohorte que hemos vivido la transición política como hijos, que hemos vivido la transición económica, desde los planes de desarrollismo de los años 60 hasta coincidimos con los pactos de la Moncloa, la inclusión del euro, la inclusión en el euro. Que hemos vivido una transición desde el punto de vista muy interesante y que nos da una cierta visión que realmente pues, otras generaciones pues, igual no han tenido. Mi padre, y supongo que los vuestros, se jactaba de haber pasado por muchos momentos históricos. Desgraciadamente tuvieron que vivir la guerra, la posguerra y otras muchas cosas, la llegada del hombre a la luna, que eso ya lo vimos nosotros, bueno, algunos de nosotros, no todos exactamente, y algunos otros acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años. Pero ¿hasta qué punto esta generación, la de los baby boomers, se puede considerar histórica o puede tener una conciencia histórica que no tengan otras? Abrimos debate, cualquiera de vosotros. Yo, antes de que Salva diga que somos tan especiales, tengo que decir que todas las generaciones consideran que su generación es la que ha pasado más dificultades. Recuerdo que tú no eres la socióloga, pero estoy de acuerdo contigo. Pero es así. O sea, quiero decir, hablas con la gente de 80 años y te hablan de la guerra, pues tú no pasaste una guerra, y luego hablas con tus hijos y vosotros teníais mucho más fácil el acceso a la vivienda y ahora con la IA lo tenemos más complicado. Y nosotros también pensamos que hemos vivido un momento o que hemos vivido momentos mucho más especiales, ¿no? Y mucho más difíciles. Pero eso no significa, o sea, obviamente cada generación tiene unas características y cada generación tiene unas... Bueno, decía, a lo largo de la historia hay generaciones que han marcado la manera como se ha entendido el mundo años después. Pero yo sí que creo que la generación que, por ejemplo, entre comillas, fue joven en los 80, porque nosotros fuimos jóvenes en los 80. Yo, cuando llega el 80, yo soy de 65 como tú, entonces cuando llega el año 80 tenemos 15 años. O sea que toda nuestra etapa de maduración como personas, si es una generación, calculas entre el 80 y los años 90. Es decir, yo ahora, por ejemplo, siempre cuento una anécdota, y un poco para provocaros, ¿no? La mayoría de grupos musicales que hay ahora funcionando de pop han copiado los modelos. Yo que soy un amante de la música y soy músico, están copiando los modelos. Bueno, la música de los 80 es irrebatible. Pero digo, no solamente, digo como ejemplo,
no solamente los grupos pop, sino el tecno que se escucha ahora, este señor y yo lo escuchamos a la ruta al bacalao en los años 80. Por lo tanto, es decir, desde un punto de vista, ahora pues quiero escuchar a Pablo, que es sociólogo, pero desde un punto de vista histórico, yo creo que desde los 80, de la generación que vive los 80 ahora, no ha habido grandes modificaciones en la conducta humana hasta la aparición de la IA. No sé si he sido un poco Pablo, exagerado. ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, y yo creo que somos una generación de privilegiados. Hemos visto nacer Eso la también es democracia, hemos visto llegar las comunidades autónomas, hemos tenido un montón de oportunidades. Y de hecho a mí me preocupa, quizás lo podamos hablar más adelante, que las generaciones que vienen después quizás no están teniendo las mismas oportunidades que nosotros. Y yo como profesor universitario que veo con mis estudiantes de 18 20 años digo, ay, que no sé si ellos van a poder tener las mismas oportunidades que nosotros. Yo estoy muy orgulloso de mi generación. Creo que ha sido fantástico. Sí, yo coincido con mi compañero. Vamos a ver, realmente nosotros no lo hemos tenido tampoco tan fácil. Pues bueno, nos tuvimos que adaptar pues, a las distintas crisis que la economía española y la europea pues, ha tenido que ir pasando, tanto desde el punto de vista económico como político. Pero sí que es verdad que sabíamos que íbamos a estar quizá mejor que nuestros padres, o vivir mejor que nuestros padres. Nuestros hijos realmente van a tenerlo más complicado. No quiere decir que vayan a estar peor, pero van a tener mucho más complicado. ¿Por qué? Porque, primero, nosotros somos un corte de población que suponemos el 30% aproximadamente de la población española en este caso, con un crecimiento de natalidad pues muy reducido respecto a lo que pasaba realmente, o pasó en los 50, 60, 70, y esto va a suponer unas dificultades importantes de financiar desde el punto de vista fiscal, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? De cotizaciones de la seguridad social, impuestos, digamos, nuestra propia subsistencia con unas vidas, una esperanza de vida relativamente larga, lo cual va a suponer un coste para las generaciones que nos van a financiar. Segundo, va a suponer pues una pérdida de masa laboral que desde los 20, 25 años en los cuales empezamos a trabajar nuestra generación, va a perderse poco a poco en los próximos años. Se están jubilando ya la generación boomer, o sea, yo creo que en el 2023, 2024 realmente ha empezado ya esta jubilación, con lo cual esa masa laboral va a tener. Y segundo y más importante es que nosotros vamos a perder, como pasa en todas las generaciones, conforme van avanzando la edad, vamos a invertir en nuestros recursos, los que tengamos, que en este momento están muy centrados en nuestra generación, en inversiones menos arriesgadas, con lo cual los costes de intermediación entre estas inversiones menos arriesgadas, es decir, en vez de invertir en bolsa, en vez de invertir en empresa, vamos a invertir pues en fondos de inversión, en otros activos menos arriesgados, y el coste de intermediación de estos a la economía real se van a ver aumentados. Con lo cual, el coste de financiación de aquellos empresarios innovadores se va a ver perjudicada. Vale, pues como veo que vamos a entrar por la economía, luego quiero retomar esa idea de los 60 y los 80, porque claro, decimos, esta es la generación de los 60, pero realmente cuando empieza a vivir esta generación es en los 80, es cuando ya sales a la sociedad, sales al mundo, en los 60 eras un niño y estabas sujeto lógicamente a las normas de la casa de tus padres, pero a partir de los 80 es cuando ya cobramos personalidad propia. Pero ya que Antonio planteaba la cuestión económica, ¿somos un problema para las generaciones futuras? ¿Somos un problema para el Estado? Nos vamos a jubilar muchos de golpe en un periodo relativamente corto de tiempo, vamos a necesitar también unos cuidados para nuestra última etapa de vida, que tendrá que interesar muchos más recursos por parte de las administraciones. ¿Cuál es el planteamiento de entrada que hacéis de la vertiente económica? Yo quisiera dos matices solamente que he dicho Pablo, que me parecen muy interesantes. Es decir, el primero, una generación se define, cuando hablamos de generaciones, se define en la época más creativa de una persona, que es en la edad en que es joven. Es decir, por eso
Cuando hablamos de la generación de Vietnam, nos referimos a los chavales que fueron a la guerra. Cuando hablamos de la generación de la Primera Guerra Mundial, eso es un poco o sea, no se nos define por el año que nacemos. Bueno, es que los boomers no son lo mismo en España que en Estados Unidos. En Estados Unidos son del 46 al 64, precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y aquí somos del 58 al 75. Sí, pero bueno, un poco para entendernos. Segundo, Pablo ha dicho algo muy interesante. Yo creo que nosotros somos la última generación que tuvo una gran perspectiva de mejora de calidad de vida. Es decir, que tiene piso en propiedad. Es decir, claro, nosotros somos una generación cuando nos formamos, por no repetir lo que ha dicho Pablo, que hay un contexto muy favorable para que nosotros pensemos que podemos tener una forma de vida mucho mejor que la de nuestros padres. Y en la mayoría de casos lo hemos conseguido, gracias. Pero no hablo en términos económicos solamente, sino en términos de cohesión social, que para mí es fundamental. O sea, nosotros partimos de una sociedad tardofranquista en la que había una serie de fracturas que no se habían curado y la transición logra que se vayan poco a poco curando esas heridas y logramos una sociedad muy bien consensuada. De hecho, vivimos una época de paz, como en Europa, bueno, en paralelo. Y por lo que tú decías, a nivel económico, yo creo que somos una generación, primero, que va a vivir más que las generaciones anteriores, y eso supone, aquí nos podrá decir el que sabe de economía. Segundo, tenemos un nivel de exigencia muy superior a las anteriores. O sea, nosotros llegamos a la jubilación, voy a decir una cosa que queda un poco mal decirlo, pero en buena forma, física, psicológica, No, claro. y con lo cual queremos sacar provecho. Y después, lo que también es verdad, y eso yo lo añadiría, es que somos una generación que somos conscientes que nuestra perspectiva económica va a empeorar en los próximos años. Va a empeorar en todo, es decir, que es así. Es decir, el modelo que hemos conocido es decir, por ejemplo, nosotros vamos a tener una jubilación aún de las buenas, pero los que vengan a lo mejor 2 o 3 años o 4 atrás ya no la van a tener tan buena como Bueno, nosotros. de momento ya se nos alarga la vida laboral un par de añitos después de la última reforma de las Se alarga a los pensiones. 67, también hay que entender que cuando se puso los 65, ¿a qué edad moría la gente? Sí, Quiero sí. decir, llegaban como mucho a los 70. Y ahora la edad media es... Somos un problema, vamos a ser un problema para el Estado, para las administraciones en general, porque también las autonómicas tienen algo que decir al respecto. Yo creo que hay un cambio de paradigma. Más que un problema, vamos a trabajar más años. En teoría, trabajaremos hasta los 67. Yo creo que yo me veo trabajando hasta los 70. Tenemos mejor salud, vamos a vivir más años y también esto va a generar nuevas oportunidades de empleo para las generaciones que vienen por detrás. Por ejemplo, en la administración autonómica hay un chorro de jubilaciones que va a promover oportunidades para la gente que viene por detrás. No solamente gente que se jubila, sino que va a dejar un espacio muy grande para que otros puedan encontrar ese trabajo. Y nosotros vamos a tener una calidad de vida después de la jubilación durante bastantes años y además un nivel de ingresos altos, con lo cual vamos a gastar más, vamos a tirar del empleo. Yo no lo vería solo en términos negativos, me parece. Sí, bueno, evidentemente la demanda de servicios que vamos a arrastrar va a ser importante, fundamentalmente servicios, digamos, de asistencia médica, servicios de cuidados especiales y bueno, y el propio consumo de nuestra generación, que evidentemente con nuestra capacidad, nuestro corte de renta es muy superior al que realmente tienen las otras generaciones en este caso, con lo cual vamos a arrastrar la economía. Pero yo realmente lo veo un poco más a largo plazo, es decir, ¿vamos a ser un problema? Hombre, un problema no, yo creo que podemos aportar aún y debemos Pero yo he aportar. querido provocaros. Y debemos de aportar. Pero sí que es verdad que va a haber un cambio que no es por sí, digamos, la causa no va a ser la propia digamos, retiro parcial en la vida activa de nuestra generación, sino realmente el cambio paradigmático que se está produciendo en este momento, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que es un cambio total y absoluto en este caso. Hoy por hoy la materia prima en la que se está nutriendo esta gran industria de la inteligencia generativa, por ejemplo, es nuestros datos, nuestra información. Esta información hoy no tiene ningún valor y esto está generando rentas en destinos distintos a España y a la Unión Europea en este caso. Esas rentas que se están generando no se están grabando ni van a entrar dentro del circuito de nuestros impuestos sobre la renta, sociedades, cotizaciones en este caso. Esto va a dificultar que el sistema pueda
si no se cambian los paradigmas y la regulación que puedan facilitar. Hoy por hoy se está estimando que un 30% de esas rentas no están cayendo en el ámbito de las bases imponibles o de las cotizaciones sociales que pueda haber. Con lo cual, esto junto con que realmente va a aumentar muchísimo la masa de población no activa, puede comportar que difícilmente se pueda mantener, si no cambiamos esta regulación, pues bueno, pues una masa con las mismas rentas y con la jubilación que tengamos en este momento. Es decir, no es intocable que las pensiones futuras estén aseguradas. No es intocable. Así es. Esto es... Este país ardería si las pensiones... Que decir, sí, pero que decir que, oye, no, es que, no, impagadas, no quiere decir que se paguen, sino que se modifiquen en este caso. Perdona que te interrumpa, yo siempre he pensado que, lógicamente, las pensiones más altas serán las que bajen y las que se mantendrán serán las bajas. Efectivamente, correcto. Porque, claro, obviamente, a ver quién es capaz de reducirle a los de abajo, ¿no? Va a ir así. Claro. Simplemente hay que ver la población activa. Muy bien, compañera. Simplemente hay que ver la masa de la población activa o de lo que es la pirámide de población. Es forma de diamante. Es decir, aquí abajo hay poca gente para la que tengamos arriba. Evidentemente va a ser mucho más productiva, pero ¿va a ser suficiente para mantener un sistema como el que conocemos ahora? Puede ser que sí, pero debemos de cambiar. Debemos tomar decisiones en este caso. Yo no soy economista y respeto mucho, obviamente, pero leo a muchos economistas y mucho ensayo. Y yo no sería tan pesimista. Es decir, a lo largo si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando hay ciclos demográficos complejos, hemos vivido en el siglo XX con las dos guerras mundiales, al final se suelen activar soluciones que son capaces de reequilibrar si hay voluntad de cohesionar la sociedad, que es la clave, ¿no? Es verdad que desde el año 45, en Europa en general y en España también, en España a partir de los años 70, ha habido una eclosión de lo que es la calidad de vida a la jubilación, porque hubo un sistema de pensiones que antes existía de una manera muy débil, porque también existía antes, no nos olvidemos. Y eso ha provocado que hayamos visto gente, nosotros conocemos gente que ahora tiene unos 70 años, unas pensiones extraordinarias, porque han estado trabajando toda su vida. Hablo de pensiones de 3.000, 3.500 euros, o sea que bueno, que es un salario que hoy para cobrar eso hoy en día en una persona de 30 años, pues prácticamente tienes que ser gestor de datos de IA, ¿no? Para entendernos, ¿no? Pero yo no soy tan pesimista, de verdad. Yo creo que la propia sociedad puede tener, y yo he leído algunos, como últimamente he leído mucho a Sander, a gente de este tipo, y te dicen que, bueno, que la sociedad tiene capacidad, o el sistema tiene capacidad para generar recursos, hombre, no para, a lo mejor, para esas pensiones pero que la gente puede llegar es probable con que dignidad. no sepamos todavía, no seamos capaces de ver lo que viene. Es posible que vaya por ahí yo también. creo que estamos ante un cambio de paradigma. Hasta ahora pensábamos en empiezo a trabajar, empiezo a cotizar, cuando lleve 35 años cotizados podré tener una pensión. Nuestros jóvenes no piensan así. Es que estoy de acuerdo, eso es verdad. Esto ha cambiado. Entonces, el paradigma del nómada digital, por ejemplo, que cada vez es más amplio, es gente que ya está en otra onda, que vive mucho más al día. Cuando yo hablo con mis alumnos de 20 años, ellos no están pensando en comprar un piso. Pero cuando tengan 40 lo pensarán. Pero no van a tener lo mejor acceso. No el piso, pero sí una cierta estabilidad de la que ahora... Pero es que hay trabajos, no hay trabajos estables ahora. Exacto. Es que tiene razón, Pablo. Es que Nos vamos a ir a publicidad enseguida, así que muy rapidito. Sí, muy rápido. Luego Nosotros completamos. pensábamos en tener la misma casa, el mismo trabajo... Y el mismo marido. Sí, pensabas que iba a ser todo lo mismo siempre. Síndrome Toyota. Claro, Sí, y esto ha ellos cambiado. ahora no están pensando en eso. No. Bueno, pero puede ser una... A ver, yo cuando tenía 20 años tampoco le daba el mismo valor a cosas que ahora... Claro. Bueno, después de publicidad lo comentamos. Porque te has venga. hecho mayor. Es que es evidente. Es evidente. Volvemos. Baby Boom, la generación masiva, lo estamos hablando hoy con Antonio Herrero, con Salva Enguís, con Ángela Valero de Palma y con Pablo Vidal, sociólogo, antropólogo, que nos estaba diciendo que hay un cambio de paradigma, que nuestros hijos ya no piensan lo mismo que nosotros en cuanto a
la necesidad de obtener cuanto antes una estabilidad, un piso, un trabajo fijo, una residencia localizable. En fin, las cosas han cambiado mucho, pero caramba, ¿esto es algo a valorar positivamente o son unos irresponsables nuestros hijos? A mí me parece, Pablo, y no han aprendido nada de lo que nosotros les hemos enseñado, o se lo hemos enseñado muy mal. Pablo ha aprendido, es decir, hay una cosa, yo escribí una historia que funcionó muchísimo y es una cosa, yo cuando acabé la carrera, en el año 89, yo con mi primer sueldo, yo podía alquilarme un piso, pude comenzar a dar letras para el coche y podía comprarme y viajar, ¿vale? Yo, además, lo voy a decir, yo ganaba, mi primer sueldo fue de contrato en Canal Nou, como delegado en Alicante, a mí me pagaban, yo tenía 23, 24 años, 145.000 pesetas. Vale, pues. Y a mí me costaba alquilar un piso en Valencia en aquella época 40.000, un ático me alquilé, 40.000 pesetas. Hoy en día, una persona que tiene un primer salario no puede optar ni a una vivienda sola, ni a comprarse un coche, tal. Es que, claro, por eso Pablo tiene razón, es que esta persona joven al final, ¿qué dice? Oiga, mira, no puedo comprarme una casa, no puedo comprarme un coche, porque un coche, hoy en día, a mí me dicen eléctricos, tal, si el más barato vale 30.000 euros. Es decir, no puedo comprarme un coche, no puedo comprarme una casa. O tienes padres que te acogen y te ayudan, o no puedes ni siquiera vivir. ¿Qué hace la gente? Pues intentar disfrutar. Yo lo entiendo. O sea, es que yo creo que haría lo mismo, dinero. Viajar también cuesta dinero, a lo mejor. Sí, pero es mucho más barato. No, pero es mucho más barato en nuestra época. De promedios. Pero Vicente, porque habrá gente que esté mucho peor. Pero tú y yo cuando teníamos 18 años, viajar era carísimo. Sí. O sea, tú de Valencia a Londres. Sí, no había vuelos baratos, por ejemplo. Tú cuando tenías 24 años, eras universitario, tienes que irte a Londres respecto a lo. Era carísimo. Sí. Hoy en día te puedes ir a Alemania y de vuelta con 100 euros. Sí, es correcto. Aparte de que la vida se ha encarecido y que es verdad que el acceso a la vivienda, por ejemplo, lo tenemos todos los días en los informativos, es un verdadero problema de Estado, a lo mejor también es que han variado los gustos y las prioridades de cada generación. Y los que están ahora les hemos enseñado bien. Y no quiero que se me quede esa pregunta en el tintero. Sí, hemos enseñado bien. Yo creo que sí que nos enseñado bien. Yo creo que nuestros hijos efectivamente deciden en función de su preferencia personal, en este caso, y evidentemente el viajar pues es como nosotros en su día, pues comprarnos un vehículo o hacer cualquier cosa que debíamos de hacer, en este caso con las letras o no letras, en este caso. Yo el problema lo veo más allá, es decir, ¿qué pasó con el capital reembolsado que en este momento debemos trasladar a las nuevas generaciones? Pues tenemos ahí dos problemas. Uno, que ese capital reembolsado seguramente van a recibirlo pues ya con una edad mayor a la hora de tomar decisiones de riesgo. Aquel empresario, ese capital que debería invertirse pues en la creación de empresas innovadoras, tal, lo van a recibir ya con una edad determinada, con lo cual la cierta versión a riesgo que tiene la correlación que hay entre la edad y el riesgo, pues evidentemente va a dificultar que se creen empresas que puedan generar mucho valor añadido en un futuro. Y segundo, pues que el coste fiscal que esto pueda suponer por la transmisión de empresas, sucesión de empresas, o no empresas, viviendas o cualquier otro elemento o patrimonio que hayamos podido reembolsar. Herencias, pues en un momento determinado puedan dificultar esa capacidad de decisión. Con lo cual, claro, esto es un elemento que desde el punto de vista práctico debemos de analizar como sociedad y trasladar a nuestros políticos para agilizar esa transición. Una transición que, como ya estaba apuntando anteriormente, se está acelerando de tal forma que o tomamos como sociedad el subirnos al carro de las nuevas tecnologías, creando ese valor añadido, esta reinversión en los elementos que nosotros creamos, con la inteligencia artificial, con las empresas que acompañen esto, con los datos, con las residencias, con aquello que realmente vaya a tener pues un punto importante como futuro, o vamos a quedarnos un poco desfasados. Y esto, yo el otro día lo oí en una conferencia y decir, antes tardaron 50 años, la tecnología tardó 50 años en pasar en la telefonía fija de 0 a 50 millones de telefonía. Tardamos 12 años para tener 50 millones de teléfonos fijos en este caso. Ahora y ahora la inteligencia artificial en 7 meses hemos pasado de 0
a 50 millones de usuarios en inteligencia artificial. Esto está acelerándose. Y, y esto es Hombre, un cambio total de paradigma. Obviamente, la progresión tecnológica tiene una progresión geométrica, no Sí, aritmética, sí, es efectivamente. mucho más profunda. A mí me parece, quería comentarte lo del tema de la educación, creo que hay mucha más diferencia entre la mentalidad que teníamos nosotros con nuestros padres a las que tenemos nosotros con nuestros hijos. Me explico, nosotros hemos vivido los años 80, nuestros hijos salen, y luego nuestros padres, yo creo que la inteligencia emocional no es que la tuvieran muy desarrollada. O sea, quiero decirte, a mí, yo soy la pequeña de 5 y a mí, yo no tengo ni fotos, no te hacían ni caso, no sé cómo decirte, era otra cosa. Y nosotros ahora hemos estado muy encima de nuestros hijos. Yo quiero decir, yo a mi madre le decía que me había peleado con una amiga en el colegio y me miraba como, ¿a mí qué me cuentas? ¿Sabes? Y yo estaba ahí enterándome porque nosotros hemos sido muy apasionados de nuestros hijos. Estamos con una sobreprotegiendo a atención. nuestros Sí, hijos. y creo que es una generación, pienso, que es una generación que para mí en muchos aspectos lo está teniendo mucho más difícil y sin embargo en su crecimiento creo que lo ha tenido más fácil. ¿Cuál, la nuestra o la de los hijos? No, la de nuestros hijos. Creo que les ha pasado eso. Creo que nosotros tuvimos una educación más estricta y también nos obligó a los valores de la cultura del esfuerzo, tenerlos muy mentalizados, porque nosotros queríamos llegar a tener esa casa, ese coche, era muy aspiracional, y ellos son mucho más inmediatos en todos los aspectos. Creo que sí, y creo que lo son por la generación, pero creo que también lo son por la relación y por O sea, cómo que han ese ido sería, creciendo. Pablo, un valor de los boomers que pierden nuestros hijos, el de la el cultura del problema es esfuerzo, que- la Yo resiliencia. no estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ver. Yo sí que veo que nuestros hijos han estado más protegidos, han tenido más oportunidades. Nosotros hemos tenido que espabilar de un modo más rápido. Pero estamos, lo que el sociólogo Baumer decía que era la sociedad líquida. Y esto nuestros jóvenes lo han entendido con mucha rapidez. Entonces la sociedad líquida se traduce en la canción de Coldplay, Viva la vida, hoy. Y en lo que hablabas de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, nuestros jóvenes lo han cogido con muchísima rapidez. Sí, sí. Son unos auténticos expertos, mucho más que nosotros. A nosotros todavía hay cosas que nos dan miedo. Nosotros en la universidad hemos tenido que cambiar los planteamientos a la hora de dar las clases o el pedir trabajos, porque la inteligencia artificial, nosotros no la conocemos bien, pero nuestros alumnos la saben perfectamente. Es algo que dominan. Ese paradigma yo creo que sí que está claro. Un chaval de 20 años de la generación X, cuando se va de Erasmus, desde el lugar donde se va de Erasmus, hace 5 viajes desde allí para ver a sus amigos y recibe 5 grupos de personas que van a verle a él, es decir, 10 viajes en el semestre que está fuera. Eso para nosotros, como comentaba Salva antes, irnos a Londres, aparte de que no había vuelo directo, tenías que ir a Madrid o Barcelona y era carísimo. El paradigma ha cambiado y, por tanto, los objetivos. Ahora pagamos un viaje y no pagamos un piso. Yo siento discrepar. Yo no creo. Está bien, está bien. Yo no creo en la idea de que la gente joven ahora no crea en la cultura del esfuerzo. No es verdad. Hombre, Es decir, yo no digo en no, general, y claro que hay eso mucha no, gente no, que sí que cree en la cultura del esfuerzo. Yo os escucho, ya ves que os Sí. escucho cuando habláis y me callo. Es decir, es que no es verdad. Es que es verdad que nosotros formamos parte de una generación en la que la sociedad nos permitía crear expectativas. Pero ahora mismo estamos en una sociedad que a la gente joven no le crea expectativas. Es que claro, es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, tenemos la generación mejor formada de la historia en España. Sí. Porque yo lo veo a mi entorno, o sea, todos los hijos de amigos míos. O sea, yo cuando de mi pandilla en Alcira, será, porque en otras cosas... de mi pandilla, de mi pandilla en Alcira, en la pandilla de Alcira, no todos estudiamos carrera, muy pocos. Ahora, sin embargo, la mayoría de mis amigos tienen hijos con carrera, con idiomas, bueno, idiomas, quien más y quien menos habla inglés perfectamente, mis hijos hablan inglés, alemán, francés, el que no ha viajado por toda Europa, tal. El problema son las expectativas. Todas las generaciones necesitan una expectativa social. Si tú lees la historia, ya pasó en el siglo XX varias generaciones que vieron, la generación de, por ejemplo, de nuestros padres, los que cuando
cuando la guerra civil tenían 6 o 7 años, fue una generación sin expectativa, porque se tiraron 40 años esperando que... Y cuando por eso depositaron en nosotros una expectativa que ellos no tuvieron. Pero claro, yo creo que estamos en una generación y que no hay cultura de esfuerzo. Yo conozco gente joven que lo está haciendo muy bien. Sí, claro, yo también conozco eso mucha primero. gente que está haciendo muy Lo bien, único, pero hay lo que pa- coger... pa- Lo que sí que observo... Hablamos de las primero, mayorías. sí que observo primero que es una generación más polarizada que la nuestra, mucho más polarizada, porque lo dicen los datos estadísticos, las encuestas. Es una generación con menos expectativa y es una generación, y ahora engancho, es decir, yo en el tema de la IA lo mismo. Yo creo que en esto de la IA, y especialmente los boomers, me encuentro en que hay los apocalípticos integrados, ¿no? O sea, me encuentro mucho, siguiendo un poco el símil de Humberto Eco, ¿no? Nos encontramos que hay muchos que dicen, esto es el fin, esto no sé qué. Yo digo, hombre, depende cómo lo usemos, porque si se usa bien es de maravilla. Es una herramienta La verdad, fantástica. Es una venda para... Yo me pasa con el periodismo, tengo amigos periodistas, esto acaba con el periodismo, y digo, o no. Oye, perdona, o no, o a lo mejor nos ayuda a trabajar mejor. Pues, y nos ayuda a vivir mejor, porque ayuda al tema de salud, al tema de movilidad, tal. Depende de cómo utilicemos. Y esto la gente joven que ya es nativa digital, están muy enganchados a esto. Es decir, están muy enganchados, es que puede ser para ellos una oportunidad de mejora de vida. Por lo tanto, yo ni demonizo la IA, ni demonizo la idea de que las nuevas generaciones... Yo creo que hay una tendencia de los boomers, por desgracia, hay una tendencia un poco, entre comillas, a ver a las nuevas generaciones como diciendo, a estos no se lo ocurran, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se equivocan de todas. Es decir, Elevémonos por encima de la inteligencia artificial, que a lo mejor es un problema demasiado específico, pero los boomers, al final, que no somos nativos digitales, ¿nos hemos adaptado relativamente bien o no? bueno, algunos sí y otros no. Claro, Es que como todo lo demás. Claro. Algunos se esfuerzan y otros no. Yo creo que en general, como, y coincido con muchos compañeros de tertulia, yo creo que nos hemos adaptado bastante bien a la inteligencia artificial en este caso, a lo que son las nuevas tecnologías en general. ¿Por qué? Porque ya nacimos con esa disrupción que tuvieron nuestros padres desde la época de las restricciones y de la posguerra y tal, y nos hemos ido adaptando. Evidentemente no manejamos con la soltura y con la que la gente joven tiene. ¿Por qué? Pues porque han nacido ya nativos digitales y para ellos es natural, pero que nos ha dado bien. Y quizás nosotros valoramos mucho más que va a generar muchísimas oportunidades, todo, el entorno en el que nos estamos moviendo, como en su día la imprenta en el siglo XV y que generó la pérdida por parte de la Iglesia o cualquier otra institución de lo que era el saber y, digamos, facilitó la transmisión del conocimiento. La inteligencia artificial va a generar, o los datos, la transmisión de datos va a generar esa facilidad, pero también tenemos los riesgos que generó en su día la imprenta. La imprenta generó casi dos siglos de guerras religiosas en Europa. Es que, bueno, No los cambios siempre tienes que con lo cual, el cambio hay que saberlo encauzar. Claro, el cambio hay que saberlo encauzar, pero las oportunidades son terribles. Es decir, la operación que puede hacer un cirujano en Kenia, pues la puede hacer en este caso. O que la formación se pueda trasladar mucho más fácilmente a gente que tiene dificultades de acceso a la formación, también. Todo esto es bueno. Yo creo que es una oportunidad, pero hay que saber que esa disrupción hay que intentar encauzarla de una forma razonable. Y quizás nosotros somos los primeros y los que estamos ahí, los que debemos de por lo menos poner los pilares para que esto no genere desigualdades. De que en general nos hemos adaptado bastante bien a casi todo. No manejaremos las nuevas tecnologías con la misma soltura que nuestros hijos, seguro que no, pero nos hemos adaptado bastante bien. Bueno, Igual Vicente... hemos adaptado bastante bien, a lo mejor diréis, esto es una anécdota, del blanco y negro al color. O sea, ¿quién de nosotros no tiene alguna foto en blanco y negro en casa de cuando éramos pequeños? Totalmente, claro, tampoco se hacían tantas fotos como se hacen ahora, porque ahora con el móvil haces 50 en un momento. A lo mejor en un año, entonces, tu padre hacía 50 para toda la familia en un año. En fin, los hábitos de salud. Entonces se fumaba mucho, ahora ya no se fuma tanto. No sé si nosotros arrastraremos secuelas de esa y otras costumbres nefandas de cuando éramos jóvenes. No ahora sé. La gente joven, hay mucha gente joven que está volviendo a fumar. Eso también tengo es que verdad, decir que sí. es bastante triste. Pero lo que decías tú de lo de la cultura del esfuerzo de los jóvenes, yo no digo que los jóvenes no se esfuercen, claro que están muchísimo más preparados y además tienen una ventaja adicional.
que a mí me parece maravillosa, que se pueden ir a trabajar a cualquier lugar y que ya no como nómadas digitales, sino que realmente tienen mucha más movilidad laboral y tienen mucha más capacidad de aprendizaje con eso, lo cual está fenomenal, ¿vale? Que es una pena porque luego al final se van de Valencia y lo siento, pero Valencia es una ciudad maravillosa para vivir y luego quieren volver y tienen dificultades de encontrar trabajo aquí, lo cual es bastante triste y tengo muchos ejemplos. La gente, la verdad, que se va a Madrid o se van a Londres. Yo conozco mucha gente que se acaba yendo fuera y es bastante triste. Y creo que en Valencia tenemos un problema con eso, porque estamos invirtiendo en formar un montón de gente y luego la mayoría se nos están yendo. Creo que ahí es una parte... Y irte, al final, por un lado es aventura, pero por otro lado acaba siendo un sacrificio, porque cuando estás en Luxemburgo, que te está lloviendo todo el día, pues no sé cómo decirte. Al final escribir acaba siendo un canciones de sacrificio. amor es estupendo. Claro. Luxemburgo con Entonces, tanta lluvia, yo qué Pablo. sé, pues, si lo comparamos, es complejo. Nosotros yo creo que lo que teníamos era más seguridad. Era más seguridad. Nosotros teníamos más claro, digamos, nuestra... Y nos marcaban mucho más la ruta, ¿no? Era como, de casa está... Parecía que iba todo Hay como mucho más mito ahí, enfilado. Lo siento mucho, Ángel. A ver, Pablo, que nos pedía... A ver, yo sí que veo que la generación de ahora está mucho más formada. Y de hecho, los currículums que llegan o lo competitivo que es una beca predoctoral. Define preparada, porque yo ahí tengo dudas. No. Yo ahí tengo dudas. Honestamente. Tecnológicamente sí. No, pero no solo Humanísticamente, tecnológicamente. Nivel de estudios. ortográficamente... Idiomas. Conocimiento de la realidad. Gente que tiene unos niveles de formación que antes no teníamos. Esto es así. Y yo creo que es clave lo que ha comentado Salvador, que es las expectativas. Y va un poco también en la línea de lo que tú has señalado. Es decir, si no tengo expectativas de poder enraizarme, de tener una estabilidad, pues voy a buscar soluciones en otros lugares. Y ahí es donde está el problema. Hace 15 días un compañero estuvo de viaje en Malasia y me dijo, oye, Pablo, me quedé impresionado de la cantidad de españoles, nómadas digitales, que me he encontrado en Malasia. Los españoles ahora parecemos japoneses, estamos en todo el mundo. Pero estamos hablando más de la generación joven que de nuestra generación. Eso es verdad. Esto es así. Yo quiero añadir una cosa que no ha salido del tema de nuestra generación y que todos comentamos, y es que cómo afrontamos el deterioro físico nosotros, que es un tema serio, es un tema muy serio, que es un tema que ya forma parte de nuestras conversaciones. Y yo sí que noto, no sé vosotros, cuando estás con amigos, pues hablamos de estas cosas. ¿Deterioro físico a qué me refiero? Bueno, pues en el caso de las chicas, pues el tema de la menopausia, temas que antes eran tabú y ahora se hablan. Bueno, la menopausia es como un tema... Yo claro, también quiero entrar en el tema feminismo, con las mujeres. Y después nosotros, pues también un deterioro físico, pues nos damos cuenta que nuestra masa muscular cae, se nos caen muchas cosas. Es decir, todo esto, y yo creo que es un tema muy interesante de cómo lo afrontamos, y como yo tengo amigos en nuestra generación, veo gente que lo lleva bastante bien, con dignidad, y otros que lo llevan muy mal y que hacen muchas tonterías, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay entre un boomer y otro de otra generación a la hora de envejecer? Porque yo creo que nuestra generación es una generación que ha disfrutado de posibilidades, como os he dicho aquí, que a generaciones anteriores no han tenido. Eso es así. Y que alcanzamos la jubilación a unas condiciones físicas y psicológicas como nunca se han conocido en España. Y lo digo aquí porque lo he leído y todos coinciden con esto. No ha habido ninguna generación previa a nosotros que en dimensión, además somos una generación, creo que somos 6 millones, o sea, no hay ni en España solo, somos una generación que alcanza la jubilación, entre comillas, en unas condiciones físicas y psicológicas. Yo recuerdo cuando nací, yo era pequeño, la gente de 40 años ya era vieja, no sé si os acordáis. Y mis tías con 50 años iban vestidas de negro y ya no salían de casa. Ahora, sin embargo, llegas a los 65, a los 70 años y conozco mucha gente que va a correr, como se compra una moto, viaja mucho, ¿sí o no? Yo estoy diciendo alguna tontería, claro, eso nunca había pasado. Pero eso, por a ver, ejemplo, con la pasaba... excepción de Paul McCartney, Ringo Starr y alguno más, que Pues son de otra generación, y están con 83 y 84 años dando giras de 3 horas cada concierto, de pie. Claro, pero digo... No como Sabina. O perdona, os voy a decir algo aquí que queda muy... No son pocos los casos que yo conozco de gente de nuestra generación que ha montado una segunda familia con 60 años. A ver, no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿Sí o no? Claro que no. Sí. Claro es que decir, no. segunda familia. O sea, no digo que se hayan vuelto a casar, sino que vuelven a tener hijos con 60 y 65 años. Esto no era normal, digamos, era algo muy raro en generaciones anteriores. Por lo tanto, tú me preguntabas, Vicent, ¿qué significa? Bueno, pues que llegamos a unas condiciones y que esto plantea retos generacionales que antes no existían. ¿Y es así? Bueno, yo tengo un reto por delante, que es ir a publicidad. Después volvemos con el último tercio de programa y ahí sí que ya vamos a echar toda la carne del asador, los boomers.
La generación masiva, el baby boom, lo estamos analizando con la ayuda de Pablo Vidal, de Salvador Enguís, de Antonio Herrero y de Ángela Valero de Palma. Decíamos antes que nos hemos adaptado relativamente bien a muchas cosas, los que estamos en esa generación, encuadrados en esa generación, con el paso del tiempo ha habido muchos cambios radicales, empezando por la transición democrática. Hemos cambiado usos y costumbres que vimos de pequeños a las que practicamos de mayores. Con la tecnología digital, con la irrupción de la tecnología digital, pues nos hemos adaptado de la mejor manera posible y algunos creo que podemos dar un nivel medio, no como nuestros hijos, pero vaya, decentemente. Y luego estaría el tema del feminismo, Ángela, porque, claro, Sí, no es lo mismo comentar. lo que vimos cuando éramos pequeños que lo que practicamos ahora también, ¿no? A ver, yo empecé a trabajar en primero de carrera y trabajaba a la vez que... Entonces tuve la suerte de tener dinero pronto y lo invertí en viajar, ¿vale? Pero respecto a lo del feminismo que quería sacarlo, yo le cuento ahora... O sea, es verdad que nos pasa un poco que pasas de Málaga a Malagón y creo que ahora... Para mí hay cosas que se pasan, porque chica, hay que llevar las cosas con más naturalidad y además... Pero hay cosas que a mí yo he vivido como mujer que ahora es absolutamente imposible que se vivan. A mí me han dicho compañeros de trabajo que si yo trabajaba por afición y por entretenerme, porque estaba casada y mi marido ganaba dinero, y le miras con cara como decirle, yo le dije, sí, yo es que soy tonta, me levantaba a las 7 de la mañana todos los días para verte, pues no tengo otra cosa mejor que hacer. O sea, comentarios y luego, por supuestísimo, como mujer, sí que jefes que querían un poco... Yo sí que he tenido algún jefe que ha intentado... ¿Sabes? Ligar contigo, cosas de esas que hemos vivido nuestra generación, que no viven las de ahora, porque es absolutamente impensable. Bueno, también lo viven algunos casos. Claro, sí, pero ya no como norma. Pero ¿no? digamos No que ahora como... hay una conciencia... Hombre, perdona, y ahora te vas, no lo denuncias, pero se lo dices al de al lado, tal. Entonces tú era como... quiero decir, las mujeres sí que nos hemos incorporado pronto a la vida laboral y que hemos vivido eso, y luego... Yo no tengo ese problema con mi marido porque nosotros llevamos lo del hogar totalmente equiparado, pues yo, tú, esto, tal, no hay ningún problema. Pero sí que en mi generación todavía hay mucho hombre machista que no hace nada en casa, ¿eh? Todavía existen. Sí, sí. Y creo y espero que las generaciones más jóvenes eso ya esté totalmente equiparado y al final trabajamos ambos. Pues yo ahí, no es justo. yo ahí te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que, a las cuales me remito, la polarización en un sector importante de la gente joven masculina, en todo el mundo, no en España, yo creo que demuestra que nuestra generación ha sido capaz, en general, hay excepciones, obviamente, aquí también hablamos siempre en términos generales, Claro. ha sido capaz de superar o de curar parte de ese machismo tóxico que asumimos cuando éramos niños, y ahora veo mucha gente joven muy machista y muy agresiva con las mujeres, lo siento, ¿eh? Y en España tenemos grupos como Foro Coches y tal, y que solamente hace falta ver las barbaridades que hay. Y de hecho, si te das cuenta, en Europa el voto de la derecha extrema en parte está alimentado por una corriente de Luego, en pensamiento. alguna cosa somos mejores que nuestros hijos, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que aprendimos, nos costó, porque veníamos de una generación anterior con unas ideas muy distintas, pero creo que fuimos capaces de ponernos las pilas y de adecuarnos a esta nueva realidad, ¿no? En ese sentido, sí que coincido contigo y no sé si nuestros jóvenes están a ese mismo nivel. A mí también me preocupa muchos comportamientos que sigo viendo machistas por parte de... Hablemos, de las si os nuevas parece, generaciones. de futuro, del futuro que nos espera ahora cuando ya empecemos a entrar en tercera fase, ¿no? Cuando empecemos a retirarnos y a... Joder, una residencia, ya estamos Tercera pensando. fase no necesita, no tiene por qué ser el título el nombre de una residencia. Puede ser Tercera fase sería... encuentros en la tercera fase. Muy bueno, Hombre, Vicente. pasamos de la edad primera en la que estamos estudiando o lo que sea, o somos niños, luego la edad laboral adulta y por fin la edad de retiro, por dividirlo de alguna manera. Por eso lo de tercera edad. Antes, a partir de los 65. Lo que pasa es que tercera edad ahora, uno de 65, yo creo que no cabe llamarle así, ¿no? Pero, bueno, en fin, ¿qué nos espera de cara al futuro? Hemos hablado algo de las pensiones. Somos una fuerza muy numerosa de votantes, Sí. de votantes ya no solo de contribuyentes, sino incluso cuando nos retiremos de votantes a los que habrá que cuidar y mimar por parte de los partidos políticos. Tenemos el reto de las pensiones, tenemos el reto del ocio activo.
Tenemos el reto de la salud mental, tenemos el reto de la salud en general, como decía también antes Salva. ¿Por dónde linkamos el diente, Pablo? Yo protestaría un poco con lo de la tercera edad que has comentado y yo introduciría, creo que deberíamos hablar de madura juventud. Es decir, la esperanza de vida... Eso suena a canción de Pablo. La esperanza de vida ha crecido de manera extraordinaria. Entonces nos vamos a jubilar, como comentaba Salva antes, en muy buenas condiciones de salud. Y esto va a generar una etapa entre los 65 y los 75 donde vamos a poder gastar dinero, vamos a empujar de la economía y vamos a estar en general en unas condiciones de salud que nuestros padres no tuvieron. Con 65 años antes eran unos viejos, ahora no. También aquí hay un cambio de paradigma. Y evidentemente vamos a tener que adaptarnos, va a haber nuevas demandas de salud, etcétera, etcétera. Pero la esperanza de vida es que ahora está en 85, 86 años. Claro, esto, por ejemplo, para las pensiones. Esos son 20 años jubilado. 20 años jubilado, 20 años jubilado. Es así. Y esto, claro, para un economista esto pone muy nervioso. Claro, Sí, no me extraña. sí. Y Para Antonio no para de moverse en la silla y eso que les ha afectado. Claro, no, evidentemente. Vamos a ver, yo creo que las instituciones que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, que edificaron, bueno, pues el sistema de Bretton Woods, lo que hemos conocido, digamos, después de que, bueno, pues se ha ido modificando en función. Yo creo que creó un contrato social que, bueno, pues a cambio una economía mixta, con el bienestar, trasladar bienestar en la medida de lo posible, pues a la masa laboral, tal. Esto realmente debemos de hacerlo de nuevo. Y nosotros nos toca realmente poner la primera piedra al respecto. Es decir, oye, este modelo yo creo que debemos de, y con la situación disruptiva que tenemos en este momento, debemos de reformularlo. ¿Para qué? Pues para asegurar que el bienestar se mantenga dentro, y la igualdad sobre todo, se mantenga dentro de nuestros parámetros para que, bueno, pues para que no se genere ninguna situación insostenible y que pueda dificultar, bueno, pues como estaba comentando antes, pues cierto malestar que se vaya a trasladar pues a una situación insostenible socialmente. Y para eso, bueno, pues yo hago un llamamiento a que tanto nosotros como los políticos que nos representan vayamos poco a poco viendo cuáles son las bases de este nuevo sistema en este caso. De no ser así, yo creo que vamos a tener ciertas dificultades en mantener este estado que estamos comentando. Ya no solo para los pensionistas, sino para la gente que realmente no pueda trasladarse a otros países para generar valor, por ejemplo. O sea, si trasladamos a la gente competente con valor, que pueda generar para la propia sociedad pues, valor, gravable o no gravable, se va desplazando a otros sitios o se va a otros sectores, o el propio capital, con la facilidad de movimientos, va a otros sectores y a otras latitudes, pues no podremos generar aquí para mantener esto. Yo creo que es lo único que ya un tema añadir y ya está. Somos una generación que debemos reflexionar de qué queremos ser. Si queremos ser una generación que trague los recursos del Estado o queremos ser una generación que participe en que nuestra sociedad sea mejor en los próximos años para nuestros hijos. Y yo creo que hay una fractura generacional, eso sí que lo observo. Yo sí que creo que hay una fractura entre nuestra generación y las posteriores. ¿Por qué? Porque como tenemos dos visiones tan diferentes de la vida, como hemos comentado a lo largo del programa, es muy difícil conjugarlo. Mis hijos lo dicen, papá, es que vosotros lo tuvisteis todo, ¿no? Es decir, entonces yo creo que a mí Pero no me gusta. no regalado. No, yo no. Acabo. Yo lo que me gustaría es que creo que haría falta un pacto generacional entre lo que somos nosotros, que, entre comillas, alcanzamos la vejez a unas condiciones en general óptimas, y qué podemos aportar de nuestra experiencia. Así, yo un poco lo comparo con lo que fueron nuestros abuelos, que sufrieron la guerra civil. Los abuelos nuestros que sufrieron la guerra civil fueron muy generosos con sus hijos y con sus nietos. Mucho. Porque fueron capaces de renunciar al dolor y a la envidia y al odio porque España fuera mejor. Y yo esto no lo veo ahora. Yo creo que somos una generación, la nuestra en general, muy egoísta. Lo digo con todo el respeto. ¿Perdón? Muy egoísta. Queremos vivir bien, queremos buena salud, queremos que el Estado, hemos trabajado toda la vida, queremos que nos paguen la colonoscopia cada año,
¿Sí o no? Que nos paguen. Sí, no, da risa, pero es que estamos en la edad de la colonoscopia, Pablo, es así. Queremos, sí, ¿Me lo dices? Sí, que queremos, no sé qué, y queremos llegar a los 80, 85 de la mejor manera posible para, oye, tal. Oiga, y con la experiencia que tenemos, con lo que sabemos, no podemos aportar para que las nuevas generaciones tengan un mundo mejor. A mí me gustaría mucho que emuláramos a lo que fueron nuestros abuelos, ese esfuerzo que hicieron tan grande para que el futuro, cuando digo el futuro no digo nuestros hijos, sino de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, sea mejor como ha sido. A ver, Pablo, ¿qué ibas a apuntar? Sí, yo coincido en lo de la brecha generacional y creo que deberíamos tener el compromiso, nuestra generación, de generar oportunidades para los que vienen por detrás. Claro. No solamente disfrutar de la vida y pasarlo bien y bla, 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 sino decir, oye, ayudemos a los que vienen por detrás para que tengan las oportunidades que nosotros, después de esforzarnos mucho, hemos conseguido. Bueno, yo creo que les vamos a generar trabajo porque nos van a tener que entretener, nos van a tener que cuidar y luego... Hacer la colonoscopia. Claro, quiero decir, les vamos a dar muchísimo trabajo porque somos un montón y vamos a tener muchas necesidades de ocio, médicas, etcétera, etcétera. Creo que también las administraciones, y además lo pienso, yo creo mucho en la medicina preventiva. Quiero decir, yo voy a cumplir 56 años, pero yo intento hacer ejercicio todos los días. Si vengo aquí, vengo en bici, voy andando. El moverse y el hacer ejercicio es esencial. Hay que mentalizar a la población y hay que facilitarles. Pero ya se sabe. Sí, bueno, pero se tiene que hacer. Ojo, solo 1 de cada 3 personas de 60 años hace ejercicio. Ojo, que esto es otra bomba de Es relojería. que tú crees que Define lo sabes ejercicio. porque creemos que la Ejercicio mayoría, físico, la mayor parte de la caminar. población es como nosotros. Estos son Sí, sí. los factores de riesgo, se saben. Otra cosa es que la gente haga caso. Y claro, yo hablo con mis hijos saben perfectamente que fumar es malísimo. Pero mucha gente joven fuma. Oiga, ¿drogarse es malo? Sí. ¿Mucha gente joven se droga? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, aquí nos hemos caído de la higuera. No, Pues claro vete un que fin de sí. semana a Valencia, a cualquier barrio, y reparten la droga como la casitos. Es decir, Sí. por eso te digo, claro, es que... No me habéis dicho nada de salud mental. ¿Nos va a venir bien el retirar? ¿Estamos deseando retirarnos o luego nos vamos a arrepentir y vamos a decir, uy, se me está Bueno, cayendo la casa algunos encima"? estaban malos antes de llegar a los 60 años. Es decir, que tampoco... Yo creo que sigue habiendo, y lo siento mucho, porque hay diferencias hombres y mujeres, hay muchísima diferencia entre, bueno, en la generación de nuestros padres hay más viudas que viudos y ellas se lo pasan bomba. Mi madre tiene 88 años y si no tiene la de las cartas salen al no sé qué, no sé cómo decirte. Y hay veces que me dice, estoy muy cansada y yo, hombre, mamá, No paras. tienes 88, o sea, te tendrás que cansar. Pero creo que sí que va a haber diferencia, o sea, las mujeres, sinceramente, llenamos nuestra vida más. Creo que los hombres ahora quizá, o habrá muchos que tengan muchas capacidades, a lo mejor lo que estoy diciendo no lo veis, pero creo que los hombres tienden más a prolongar la vida laboral porque cuando acaban la vida laboral, llenar su vida les cuesta más en general. Sí, el modelo En es general. los hombres han sido los proveedores de servicios, ese ha sido el modelo, con lo cual tu obligación era aportar recursos a tu familia. Y esto, evidentemente, lo tenemos muy interiorizado aún, en este caso. Es así. Es decir, el modelo que nos implementaron nuestros abuelos, nuestros padres, que tenían la También obligación hay muchos hombres con mucha lo cual, capacidad de ocio productivo y de Efectivamente. entretenerse. Yo no digo que no, Yo pero- creo que va a haber un mix, efectivamente, se va a alargar la vida laboral parcialmente, porque además el sistema lo va a exigir. Es decir, si queremos mantener, pues oye, en vez de jubilarte a los 65, 67, quizá a los 70, con un tiempo parcial, y creo que debemos, creo que debemos y podemos porque tenemos buenas condiciones y debemos porque podemos aportar muchas cosas a la propia sociedad, como estaba comentando antes. Y quizá nuestra obligación, y ratifico lo que habéis comentado todos, es que pongamos ya nuestra primera piedra para que ese contrato intergeneracional, ese contrato social que realmente debemos de implementar, esto se incorpore. ¿Para qué? Pues para que efectivamente los recursos que nosotros tengamos de una forma responsable lo vayamos trasladando a las nuevas generaciones vía pues creación de empresas, aportación, y esto este es entrar al detalle ya directamente de cuáles son desde el punto de vista de políticas fiscales, desde el punto de vista de facilidad de creación de empresas. Esto es lo que al final puede aportar valor a largo plazo para que nosotros mismos recibamos adecuadamente y nos puedan cuidar adecuadamente con las pensiones dignas que Yo nos estaba merecemos. pensando en lo que has dicho tú antes. Yo en general lo voy a decir hoy aquí en público, para que viste, además como lo he escrito lo voy a decir, en general ellos envejecen peor que ellas. Digo de cabeza. Sí.
les Eso- veo, eso es les lo veo que hacer, te- eso es lo que yo te digo. Coincido. les veo hacer a ellos muchas más tonterías Coincido. que a ella. A ella las veo, afrontan la edad con mucha más, Más sensatas. dignidad. ¿Te refieres a lo de comprarse una moto grande? Y Me más refiero a cosas, muchas y tonterías. más Tú, cosas. tú tienes muchas. un decálogo, bueno, no es decálogo porque creo que no llega a 10, ¿no? No, pero yo conozco boomers, muchos, que de golpe de repente no han hecho deporte en su vida y a los 65 se ponen a hacer maratones. Sí. Después están los infartados que se van a Correcto, hospital. correcto. Otros que se compran motos grandes y no llevan moto en su vida. Los que buscan un amante o mujer muy joven, que se le hace mucha ilusión. Es que no estoy diciendo. Vamos, estoy diciendo lo que veis. O sea, es que no, es decir, después los que se dedican a las cocinitas, ¿no? Cuando tienen 65 años. Así que, claro, yo creo, en general a ellas las veo, yo coincido contigo, de verdad. O sea, las veo que alcanzan la madurez con mucho más sentido común y que además, lo digo de verdad, saben, tú lo has dicho y yo lo confirmo, porque lo he visto y a mí me gusta mucho observar, llevan mejor la soledad que ellos. Llevan mejor estar solas que ellos. O sea, ellos no saben, en general los tíos, no sé por qué, qué han hecho con nosotros, pero no sabemos estar solos. No sé, Ángela, igual tienes alguna explicación. No, bueno, no lo sé. Yo creo que las mujeres en general, lo pienso, pienso que hay de todo, por supuestísimo. Hablamos en general, que Creo, se merece hablamos en entender. general. Creo que tenemos un espíritu innato de sacrificio y somos más prácticas porque nos hemos dedicado más a resolver. Y te voy a decir una cosa, mi generación, que era la casa, los niños, el no sé qué, somos multitask, pero loco. Y entonces quizá somos más resolutivas en ese aspecto, no sé si será eso. Me gustaría apuntar porque antes lo que has dicho me ha parecido súper... La verdad no lo había pensado, que tenía que haber un pacto intergeneracional, que es una cosa muy bonita, Pero y que eso ojalá ha pasado muchas existiera. veces en la historia. Que ojalá existiera. Y es importante. Pero si os dais cuenta, los que nos están gobernando ahora, que son boomers, Me lo ha ido todo, ¿eh? bueno, pero hay mucho boomer, No, y tienen una tensión entre ellos y hay una polarización que tienen la gente joven y que creo que los de nuestra generación somos mucho Pero es más... que no es así. Los que nos Yo están, creo que es así. los que nos están gobernando ahora no son ni boomers ni son Z. Son una generación que está entre los 40 y 50 Así años. es, sí. Entonces no tienen nuestra perspectiva. Yo no los creo que uno de los problemas sociales que tenemos ¿Es que por eso? es una generación, no, la generación que está gobernando ahora en general es una generación de transición, que se dice, en términos sociológicos. Es decir, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que eres sociólogo. Es decir, entre una generación consolidada, que ha tenido un protagonismo, y otra que empieza a tenerlo. Entonces, esa generación intermedia, que a mí yo creo que algunas cosas no las está haciendo muy bien en general, porque yo veo la política española en general, son entre 40 y 50 años, y yo digo, por oye, el otro día vimos la imagen de Aznar y Felipe González dándose un abrazo, y digo, oye, pues esa generación sería como sería, pero hicieron las cosas un poquito mejor, pero bueno. Pero estos se llevaban a matar 40 años Sí, antes. pero- Ahora es cuando se Sí, dan pero abrazos. tenían una idea de país. Sí, desde luego, eso es indiscutible. Y los que nos gobiernan pues tendrán 40, 50, los que están arriba. Los que están debajo tienen 60, ¿eh? Tienen 60 en muchos casos. Pablo, y ahora os propongo una idea final para acabar el debate. Yo creo que tenemos un reto y es tenemos que educarnos en cómo dedicar el tiempo cuando nos jubilemos. Hay mucha gente que se jubila y entra en depresión, en el alcoholismo, etcétera, etcétera. Y hay gente que tiene ansiedad por jubilarse, pero no sabe qué hacer después. Y creo que es muy importante saber llenar ese tiempo con cosas diferentes que nos ocupen. Y ahí falta mucho por hacer todavía. Vale, 3 minutitos para acabar el programa. Creo que lo sugería antes Salva. Tenemos unos valores. La generación de los boomers, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuáles son esos valores que nos definen? Aunque más o menos supongo que los hemos ido ya poniendo sobre la mesa a lo largo del debate, pero a manera de resumen, ¿cuáles diríais que son los valores que definen a la generación del baby boom, a los boomers respecto del resto? Yo creo que la tolerancia es uno de los elementos porque hemos vivido prácticamente desde estar formados para entrar a un colegio hasta pues las circunstancias que estamos viviendo en este momento. La tolerancia es un elemento clave. Y disciplina, entonces. Sí, bueno, la tolerancia, Lo digo por lo del- la capacidad de esfuerzo, evidentemente la hemos tenido, pero es que esa capacidad de esfuerzo la tuvieron nuestros padres y la tuvieron nuestros abuelos, efectivamente. Es decir, quién más y quién menos, pues bueno, pues nuestros abuelos para poder sobrevivir, nuestros padres para darnos una educación que en la medida en que pudieron en este caso. Pero yo creo que realmente lo que realmente nosotros tenemos, yo creo que es la tolerancia, la convivencia. Es decir, la fricción que en este momento tiene la sociedad
o esa dualización que en este momento tiene la sociedad, yo creo que esta no la vivimos nosotros. Nosotros vivimos... Bueno, yo la encuentro terrible. Yo creo que vivimos en este caso, parece que nos olvidamos de que hubo realmente una guerra civil, que si no nos olvidamos, pues bueno, pues no le dimos la importancia Nos que quedamos realmente... con la tolerancia, con el espíritu de consenso, y nos queda un minuto para repartir. Muy rápido, yo creo que también es una generación relativamente solidaria. Y un apunte sobre lo que has dicho, Pablo. Yo creo que la gente, estoy de acuerdo con Pablo que lo ha dicho, mucha gente no sabe jubilarse, no sabe vivir la jubilación. Pero sí que es verdad que la gente que conozco más feliz en la jubilación es aquella que se dedica a actividades para ayudar a los demás. Mira, yo Ángela. iba a decir eso, iba a decir precisamente eso, que creo que una de las cosas que más feliz te hace es ayudar a los demás. Cuando ayudas a los demás te ayudas a ti mismo, y cuando haces algo productivo y algo que tenga sentido. Yo creo que lo que tienen que buscar es, mucha gente es porque están vacíos, es que tienes que darle sentido a tu vida y para eso requiere esfuerzo. Pablo, ¿algún Sí, rasgo yo definitorio? coincido. Generemos oportunidades para los que vienen por detrás. Nuestra sociedad, la nuestra, se ha caracterizado por el esfuerzo y por la estabilidad, y ahora toca pagar esto a los demás. Pablo, Ángela, Salva, Antonio, muchísimas gracias a los cuatro por este gracias. interesante debate sobre nosotros mismos. Después de este ejercicio de ombliguismo, les damos a ustedes, señoras y señores, las gracias. Hombre, ombliguismo, pero nos va a interesar a todos. Gracias por la atención prestada y queden, como siempre, con ustedes con Dios.